continuando porque yo estuve también meditando en la palabra de que el Señor ha estado trayendo. Qué bendición, mis hermanos, qué bendición. El día de hoy voy a estar compartiendo acerca de la obra del Espíritu Santo, del gobierno del Espíritu Santo, pero también lo que tiene que ver con el gobierno de las tinieblas, el gobierno del desorden. Y mis hermanos, la semana pasada yo sé que vieron acerca del desorden, y si me pueden acompañar a Génesis capítulo 1. Y fue una palabra que me impactó, mis hermanos, hablando del desorden, pero también el orden que viene a traer Jesucristo. Amén. Pero tenemos que ver a través de qué y el cómo, mis hermanos, viene a traer el orden. Eso es muy importante, pero vamos a empezar, mis hermanos, en Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y mis hermanos, lo primero que tenemos que considerar, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Mis hermanos, nosotros somos polvo. Ciertamente nosotros somos la tierra. Nosotros, dice la palabra, que polvo eres y al polvo volverás. Pero algo que el Señor hablaba tanto a mi corazón, dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Mis hermanos, dice la Escritura que lo que nos separaba de Dios, ¿qué era? Un abismo completo. Mis hermanos, cuando hablamos de un abismo, está hablando de un monte imposible de escalar. Eso es un abismo, mis hermanos, algo demasiado alto, algo que no podemos escalar. Pero me llama mucho la atención que sobre la faz de ese abismo, ¿saben qué había? Tinieblas, mis hermanos. O sea que aparte de ese abismo, había unas tinieblas que no podíamos, era imposible para nosotros, ¿qué? Alcanzar al Señor. El poder verlo, mis hermanos. De por sí estaba lejos por ese abismo que habla la palabra. Ahora estamos hablando de tinieblas en la faz del abismo. Oh, yo puedo decir, Señor, gracias por tu misericordia. Mis hermanos, era imposible para el hombre. Aquí está diciendo, era imposible para el hombre que el hombre pudiera ver algo del Señor. Dice el Timoteo que su luz es luz inaccesible, mis hermanos. Inaccesible, en otras palabras, que es algo que no se puede escudriñar por el hombre. No porque yo me meta y busque, no lo voy a escudriñar. Es lo que dice en el verso 3. Y dijo Dios, ¿qué? Sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz, mis hermanos. Qué precioso. Yo no sé cuántos genuinamente el Señor haya hablado en su corazón. Sea la luz y fue la luz. En otras palabras, sea Cristo y fue Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Sea la luz y fue la luz. Y mis hermanos, esa luz disipó el abismo. ¿Y saben qué también disipó? Disipó las tinieblas, mis hermanos. Ese abismo de separación lo quitó y también quitó esas tinieblas, mis hermanos. Pero mis hermanos, como primer punto vamos a estar viendo lo que es el desorden y las tinieblas. Y tenemos que precisar un poco acerca de esto, mis hermanos, porque el desorden es consecuencia de las tinieblas. Mis hermanos, donde hay tinieblas, hay desorden. Y cuando estamos hablando de desorden, mis hermanos, estamos hablando donde no hay ley, lo que no tiene ley. Cuando hablamos de desorden, estamos hablando de algo que no tiene juicio, de algo que no tiene, está fuera de ley y fuera de total juicio, mis hermanos. Ahora podemos hablar que cuando hablamos de desorden, estamos hablando de un tipo de gobierno, ¿verdad? Cuando hablamos de desorden, estamos hablando de un gobierno. ¿Cómo estamos gobernando nuestra vida, verdad? Mis hermanos, desorden, orden, ley, desley, o un pueblo que no tiene ley. En otras palabras, mis hermanos, un pueblo que no tiene ley. Y mis hermanos, si pueden acompañarme a Lucas capítulo 11, verso 34, es el primer punto que yo quiero tocar. Lo tocaron también la semana pasada. Realmente yo le estaba pidiendo guianza al Señor y me metí a escudriñar un poco las escrituras en lo que han estado viendo, y el Señor impactó mi vida. Pero lo más precioso, mis hermanos, es que como el Señor ya trae una palabra, su Espíritu Santo ya estaba trayendo una palabra acerca del gobierno del Espíritu Santo. Y entonces qué precioso es saber que el Señor tiene el control, ¿verdad? Que no estamos a la deriva, no estamos en desorden. Sino si Cristo es nuestra guía, no estamos en desorden, mis hermanos. Y si pueden acompañarme a Lucas capítulo 11, verso 34.
Y vemos el verso 34. La lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. Mis hermanos, cuando vemos ojo estamos hablando de visión. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, o en otras palabras, cuando la visión es buena, también todo tu cuerpo está lleno de luz, está lleno de visión, mis hermanos. Pero cuando tu ojo es maligno, en otras palabras, cuando tu ojo no tiene visión, también tu cuerpo, ¿cómo está? En tinieblas. Mis hermanos, podemos ver aquí, cuando no hay visión, cuando tu ojo no es maligno, cuando tu ojo no tiene visión del Señor, ¿qué va a pasar? Todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas, mis hermanos. En otras palabras, todo tu cuerpo estará en desorden, todo tu cuerpo estará en desgobierno, todo tu cuerpo estará en otro tipo de gobierno que no es el gobierno de Cristo, mis hermanos. Pero ¿qué dice? Pero cuando tu ojo es bueno. En otras palabras, mis hermanos, cuando tu visión es buena, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mis hermanos, podemos ver el ojo. El ojo es parte de la cabeza, entra la visión. ¿Y qué es lo que gobierna nuestro cuerpo? La cabeza. La cabeza es la que gobierna nuestro cuerpo. Entonces, cuando nuestros ojos están teniendo una visión del Señor, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Todo el cuerpo estará lleno de luz. Nuestro andar, nuestro sentir, nuestra voluntad, todo lo que somos, ¿qué va a tener y qué va a reflejar? Solamente luz, mis hermanos. ¿Cuántos anhelan que el Señor dé la visión? ¿Cuántos anhelan? Yo lo necesito, mis hermanos. Yo lo necesito porque por mí mismo, mis hermanos, yo soy desordenado porque estoy en tinieblas. Mi corazón está lleno de tinieblas, mis hermanos. Y es algo que yo tengo que reconocer. Porque dice Primera de Juan, Dios es luz. ¿Y qué? Y ninguna tiniebla hay en él. Ninguna sola, mis hermanos. Entonces, ¿dónde están las tinieblas? En mi corazón. ¿Dónde están las tinieblas? En mí mismo, mis hermanos. Yo necesito que esa luz disipe mis tinieblas. Yo lo necesito, hermanos. Y si esa luz no disipa mis tinieblas, yo estoy gobernado por tinieblas. Yo estoy gobernado por el gobierno de las tinieblas, mis hermanos. Pero, mis hermanos, voy a profundizar un poco acerca de ojos. Ojos representa lo que es la visión. Vamos a ver en la palabra varias veces cuando el Señor nos habla de los ojos. Uno de los ejemplos más bonitos, ¿verdad? Es acerca del testimonio de Moisés. ¿Alguien lo recuerda? Cuando dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. ¿Y qué? Y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. En otras palabras, mis hermanos, sus ojos nunca oscurecieron. Te está diciendo, nunca perdió la visión. Nunca perdió la visión. Y por consecuencia, ¿qué pasó? Ni perdió su vigor. Mis hermanos, vigor está flechado a la frescura. Vigor quiere decir la frescura, el aire, mis hermanos. Entonces pueden ver, mientras haya visión, ¿saben qué no se va a perder? El vigor. Mientras haya visión de Cristo, mientras haya visión del Señor, una cosa que no se va a perder va a ser el vigor, mis hermanos. Pueden verlo, mientras haya visión va a haber gobierno. Mientras haya tinieblas va a haber gobierno de las tinieblas. En otras palabras, desorden, mis hermanos. El desorden es el gobierno de las tinieblas. Pero también, mis hermanos, quiero ver acerca de un pueblo que no tiene visión. Yo pienso que también ya han tocado un poco de este tema, ¿verdad? Pero es bien importante porque aquí nos abre un panorama bien diferente. En Proverbios 29:18, si quieren no vayan. Pero Proverbios 29:18 dice, un pueblo sin visión. ¿Qué pasa con un pueblo sin visión? Un pueblo sin visión se desenfrena, mis hermanos. Hay desorden. En otras palabras, un pueblo sin visión va a estar desordenado. Un pueblo sin visión no va a tener gobierno. Un pueblo sin visión va a estar completamente sin ley. Podemos ver un ejemplo, mis hermanos, en 1 Samuel capítulo 3. Si me quieren acompañar, ahí vamos a ver otra vez los ojos de la visión y el gobierno. Van a ver que ustedes, la luz está directamente proporcionada al gobierno. Igual que las tinieblas, al desgobierno, a otro gobierno. Si me pueden acompañar a 1 Samuel capítulo 3. Y con todo esto solamente quiero poner un fundamento, mis hermanos, de todo esto. Esta sesión va a ser para poner fundamento. 1 Samuel capítulo 3. Y en el verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Y qué pasaba? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Y qué dice? Y no había visión con frecuencia, mis hermanos. No había visión con frecuencia. ¿Y qué estaba el ministro
aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que tiene que estar en una sola cosa, en las cosas del Señor. ¿Qué dice el verso 2? Y aconteció que un día, ¿qué estaba haciendo Elí? Acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que ¿qué? Ya no podía ver, mis hermanos. En otras palabras, otra vez vemos aquí los ojos. Mis hermanos, en otras palabras está diciendo que sus ojos, que la visión comenzaba a opacarse. Mis hermanos, ya aquí en el verso número 2 vimos, no había visión con frecuencia. Los ojos de Elí se estaban comenzando a opacar. ¿Y qué estaba haciendo Elí? Estaba sentado en su aposento. Estaba acostado en su aposento. Ya ni siquiera sentado, mis hermanos. Estaba acostado. Señal de mortandad, señal de una vida que casi tiene una muerte espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Y podemos ver el tipo de gobierno que se estaba teniendo en estos días. Vemos un poco antes jueces. 2 características de jueces, mis hermanos. Dice que no había rey en ese tiempo. Y el número 2, y cada quien hacía lo que quería. Mis hermanos, donde no hay visión, no hay ley. Donde no hay visión, no hay gobierno. Donde no hay visión, hay desenfreno, mis hermanos. Hay desenfreno. Y podemos ver aquí mismo en Primera de Samuel qué estaba pasando con los hijos de Elí. No tenían ley, mis hermanos. Estaban ministrando sin ningún conocimiento de Jehová. Estaban ministrando sin ninguna visión. Eso me llama mucho la atención, mis hermanos, porque ¿cuántas veces ministramos la palabra y cuántas veces servimos al Señor sin ningún tipo de visión? ¿Cuántas veces ministramos? ¿Cuántas veces estamos sirviendo al Señor sin estar siendo expuestos a la luz de Cristo? Mis hermanos, tenemos que considerar qué pasa cuando estamos ministrando, cuando estamos en el servicio al Señor sin ningún tipo de visión. Quiero decirle que esto está siendo gobernado, pero no por Cristo, mis hermanos. Quiero decirle que usted está siendo gobernado, pero por otra potestad que no es la del Señor. Y eso es bien peligroso, ¿verdad? Y eso es bien peligroso. Porque cuando se va perdiendo la visión, lo primero que va a pasar, mis hermanos, ¿qué pasó aquí? Se llevaron el arca. ¿Quién se la llevó? Los filisteos, ¿verdad? Los filisteos se llevaron el arca. ¿Qué quiere decir el arca, mis hermanos? No hablando de la parte de la forma, sino ¿qué quiere decir el arca? La presencia del Señor. Mis hermanos, qué tremendo. Cuando no hay visión, no hay gobierno. Y sin gobierno, no está la presencia. Porque la unción, ¿sobre quién cae? Sobre la cabeza, mis hermanos. Usted va a poder ver en el Salmo, ¿cuál es? 120. Cuando cae la unción sobre la cabeza de Aarón, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo eso, mis hermanos? La cabeza de Cristo. Mis hermanos, sin gobierno, cabeza quiere decir gobierno. Sin la cabeza, no hay unción. Sin la cabeza, no hay derramamiento. Sin el gobierno, no hay la presencia del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Yo digo, Señor, ten misericordia de mi vida. Nunca me permitas servirte sin una visión. No me permita, Señor, que mis ojos empiecen a oscurecer. No permita, Señor, que de pronto ya no te esté viendo a ti y solamente esté cerrando mis ojos. Pero mis hermanos, quiero poner un poco de hincapié acerca de el gobierno de las tinieblas. Mis hermanos, ¿quién gobierna las tinieblas? Es la pregunta. Si me quieren acompañar a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Por eso me gustó mucho la palabra de la semana pasada que hablaba del desorden, que también exhortaba a aquellos que andaban desordenadamente, ¿verdad? En otras palabras, aquellos que andaban sin gobierno. En otras palabras, aquellos que no estaban bajo el gobierno de Cristo, bajo el reinado de Cristo. Efesios capítulo 6 y el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, y aquí lo vemos, contra gobernadores ¿de qué? De las tinieblas, mis hermanos. Entonces, cuando hay tinieblas, mis hermanos, hay gobernadores que no son Cristo. Cuando hay tinieblas, cuando no hay visión, estamos siendo gobernados por otro tipo de gobierno que no es Cristo, mis hermanos. Gobernadores de las tinieblas. Imagínense nada más. Por eso es la parte cuando perdemos la visión espiritual, estamos siendo gobernados por todo tipo de cosas. Mis hermanos, y si no es el Espíritu de Cristo, ¿qué es? Otro espíritu. Si no es el gobierno de Cristo, ¿qué es, mis hermanos? Gobernadores de las tinieblas. Qué temor, ¿no? Qué temor. El Señor nos libre. El Señor tenga misericordia con nosotros.
Gobernadores de las tinieblas. Esto me impactó, mis hermanos, aunque muchas veces lo pasamos, ¿no? Apenas el Señor me ha permitido ver tinieblas, gobernadores de las tinieblas. Un gobierno diferente, un gobierno que no es el de Cristo. Y mis hermanos, si me pueden acompañar a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Y lo vuelve a recargar. 2 Corintios capítulo 4. Damos desde el verso 3. Pero si vuestro evangelio está aún entre los encubierto quiere decir oscuras, en tinieblas, que no se ve. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales ¿quién? El Dios de este siglo, mis hermanos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué, mis hermanos? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis hermanos, qué potestad. Y quiero decir una cosa, mis hermanos, el Señor nos ha librado, pero les digo algo, esa potestad sigue operando en este momento. Esa potestad sigue operando en nuestras vidas, mis hermanos. Cuando el Señor ya te ha dado visión, no solamente es, Señor, ya nos has dado visión, ya podemos verte, de pronto de lo que no veíamos, ya lo vemos. Pero cuando ya a una vida le ha dado visión, cuidado. Esta guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Se va a levantar un mundo de potestades, mis hermanos, queriéndote apagar la visión. Se va a levantar todo el ejército demoníaco, mis hermanos, a quererte apagar la visión, a que ya no veas a Cristo, porque, mis hermanos, ¿saben el peligro de una vida que vea a Cristo? Ustedes saben lo que representa el peligro, la potencia de una vida que verdaderamente está viendo a Cristo. No, tremendo, mis hermanos, tremendo, porque la palabra dice que son como a sus ministros llama de fuego, en otras palabras, ministradores del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Ministradores del Espíritu, mis hermanos. El Espíritu se mueve de una manera preciosa. ¿Han visto vidas que de ese tipo? Qué precioso, ¿verdad? Cuando podemos ver, no, hombre, esa vida, el Señor me habló a través de ella, pero sabemos que es la unción del Santo. Sabemos que es Cristo, que no es la vasija, sino que es Cristo. Pero qué precioso el poder ser usados así por el Señor. Mis hermanos, cuando una vida, el Señor le ha abierto los ojos del entendimiento, los ojos de la visión, cuidado, mis hermanos. Pero por eso se va a levantar potestades y principados contra esa vida. Considéralo. Y mis hermanos, Hechos capítulo 26, verso 18 dice: para que abras los ojos del entendimiento, para que se conviertan de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. De la potestad de Satanás, ¿a dónde? A la potestad de Dios, mis hermanos. Al gobierno de Cristo. Mis hermanos, mientras no se nos abran los ojos del entendimiento, estamos en la potestad de Satanás. Aunque no digamos, no, pero ¿cómo? Sí, mis hermanos. Si no se nos ha abierto los ojos del entendimiento, si no hemos abierto los ojos a la visión, estamos bajo una potestad. Estamos bajo la autoridad de Satanás. Qué tremendo, mis hermanos. Por eso la oración de Pablo, por eso la oración de los apóstoles era: Señor, ábreles los ojos. Ábreles los ojos, por favor. Corintios, ábreles los ojos. Efesios, ábreles los ojos. Colosenses, ábreles los ojos. Mis hermanos, Señor, ábrenos nuestros ojos, por favor. Yo no quiero estar bajo esa potestad. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos para verte. Abre mis ojos a la visión celestial. Pero, mis hermanos, tenemos que saber el introducimiento del gobierno de las tinieblas, que sigue pasando ahorita, mis hermanos. Cuando una vida ya ha recibido visión, porque recordemos que los ojos de Samuel se estaban oscureciendo, quiere decir que había tenido visión antes. Cuando dice que los ojos de Elí se estaban oscureciendo, quiere decir que ya había tenido visión, mis hermanos, que ya había sido expuesto a la visión celestial, pero se empezaron a oscurecer, y ese es el peligro que corremos nosotros. Ese es el peligro cuando una vida ya ha abierto los ojos. Ahora viene, vamos a cerrárselos otra vez. Y si me quieren acompañar, mis hermanos, a Génesis capítulo 3, verso 3. Vemos desde el principio la manera que de las maquinaciones de Satanás para cerrarle los ojos de la visión a una vida. Y vemos en el capítulo 3, desde el versículo 1. Pero la serpiente, ¿qué era? Astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense nomás, mis hermanos, las artimañas de Satanás. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿qué? El engaño, no moriréis. Un engaño, mis hermanos. No moriréis físicamente, pero ¿qué estaba hablando el Señor de la muerte? Hablando de una muerte espiritual. Si una de las características que tenía Adán y Eva es que tenían vida, mis hermanos. En el principio Adán y Eva tenían vida, y no cualquier vida, vida en abundancia. Y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué dice? Serán abiertos otra vez, mis hermanos. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Y seréis como? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mis hermanos, esto es algo bien tremendo, porque la serpiente lo que va a hacer, estos ojos, no está hablando de los ojos espirituales. Una obra que la serpiente hizo es cerrar los ojos espirituales y abrir los ojos naturales. Mis hermanos, lo que quiere es cerrar nuestros ojos espirituales, la visión de Jesucristo, para luego ¿qué? Abrir los ojos naturales, porque luego vemos que comen de ese fruto. ¿Y qué pasa? Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué pasó? Y conocieron que estaban desnudos, mis hermanos. Tenían los ojos en Cristo, tenían los ojos en la visión celestial. ¿Y qué pasó? En cuanto les abrieron los ojos naturales, para abajo. De estar en el espíritu, de estar en la visión celestial, ahora conocieron que estaban desnudos. Qué tremendo, mis hermanos. Y esa es la obra que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas. El enemigo se va a inmiscuir, va a tentar. ¿Para qué? Para que de pronto cierres los ojos espirituales y abras los ojos naturales y te des cuenta de tu condición. Mira que estoy desnudo. Mira todo lo que me está pasando. Mira cómo estoy siendo afrentado. Mira, yo me convertí a Cristo, pero mira cómo yo le sirvo al Señor, pero mira cómo me está pagando Dios. Imagínense, mis hermanos. Eso es cuando Satanás viene y te tienta. ¿Para qué? Para que cierres tus ojos. Para que cierres los ojos del entendimiento, de la visión de Cristo, y abras los ojos naturales. Y te veas a ti mismo y tu condición. Mis hermanos, sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no somos nada. Y si nos vemos sin Cristo, y si dejamos de ver a Cristo, vamos a ver nuestra condición, que ¿qué es? Pecaminosa completamente, mis hermanos. Ya vamos a empezar a decir: oye, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué todo esto? Mis hermanos, se nos están cerrando los ojos. Mis hermanos, nuestros ojos están siendo oscurecidos. ¿Por quién? Por el príncipe de la potestad del aire, que cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el que cierra los ojos, mis hermanos? Pregunta. Cristo nos quiere abrir los ojos. Cristo nos quiere abrir los ojos. Pero el enemigo quiere cerrar la visión. El enemigo no quiere que veas a Cristo, mis hermanos. El enemigo te quiere cerrar por completo esa visión. Tremendo, tremendo. Una de las cosas que el Señor hablaba a mi corazón, usted va a poder ver los primeros capítulos del Génesis, cómo es que veía Adán, qué visión tenía Adán. Eso está bien tremendo. Si usted lee los primeros capítulos, usted va a ver esa palabra Dios, y quiero que la busquen en el original. ¿Y saben cómo veía? ¿Cuál era la visión de Adán? Elohim. ¿Y saben qué significa Elohim? Supremo magistrado, supremo gobernante, mis hermanos. Mis hermanos, imagínense, Adán conocía a Dios como el supremo gobernante. Adán conocía a Dios como el supremo gobernante, como el supremo magistrado. Pero ¿qué le dijo la serpiente? Si no sabe Dios que el día que tomares ese fruto, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué? Y seréis como Dios. Mis hermanos, aquí en esa palabra dice: y seréis como el Elohim. O sea, en otras palabras, vas a gobernar tú. En otras palabras, el desorden. Vas a gobernar tú. Tú vas a ser Elohim. Tú vas a ser quien decida todo en tu vida. Tú vas a decidir qué hacer, qué no hacer, cómo hacerle, qué dirección tomar, y vas a dejar fuera el Señor de tu vida. Qué tremendo, qué tremendo. Y ese es el engaño de Satanás. Vas a ser como Elohim. Vas a ser aquel que gobierne. Mis hermanos, Señor tenga misericordia. Porque si una visión tenía Adán del Creador, si una visión tenía Adán del Señor, era el Elohim. El Señor, Adán conocía a Dios como el Elohim.
como el supremo gobernante, como aquel que gobierna, mis hermanos. Por eso dice en segunda de Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y algo que me impacta, ¿y qué concordancia tiene Cristo? ¿Con quién? Con Belial. ¿Saben qué significa Belial? Belial en el original significa sin provecho, significa sin gobierno. Se relaciona a toda la autosuficiencia, al orgullo, a la realización personal, mis hermanos. Pueden verlo. Y otra vez en Corintios relacionando lo que es, no nos unáis en yugo desigual. No tiene comunión la luz, ¿con qué? Con las tinieblas. No tiene comunión el gobierno de Cristo con el gobierno de Belial. Pueden ver Belial, relacionen ese capítulo directamente con el Génesis 3. Belial, mis hermanos, una expresión que Dios le hace a Lucifer, a aquel que quiere el gobierno y quiere que nosotros gobernemos en nuestra carne. Mis hermanos, la carne es primo hermana del enemigo. Nuestra carne es primo hermano del enemigo, mis hermanos. Es una simiente. Pero qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y el Señor nos ayude. Pero qué hermoso, mis hermanos, cuando entramos a la obra del Espíritu Santo. Qué hermoso. Porque dice en 1 Juan 3:8, si me quieren acompañar. Y yo lo voy a leer en otra versión, en la versión actual. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Mis hermanos, nos regresamos al 3:3. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y mis hermanos, esa palabra, el Hijo de Dios se manifestó. Si usted quiero que en un tiempo quiero que usted lo vea, mi hermano. Es del Strong 5319 y significa panero. ¿Y saben qué significa eso? Se hizo visible. Qué precioso, ¿verdad? En otras palabras, el Hijo de Dios se hizo visible con este propósito, para destruir las obras del diablo. Mis hermanos, el Hijo de Dios se hizo visible. Aquí está la palabra, se dejó ver, se reveló para destruir las obras del diablo. Ahora, en otras palabras, mis hermanos, ¿cómo se destruyen las obras del diablo? ¿Cómo se destruye el gobierno de Satanás? El Cristo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No saben la libertad que trae Cristo cuando se revela, mis hermanos. Cuando Cristo se revela, cuando Cristo se muestra, mis hermanos, hay verdadera libertad. Hay verdadera libertad. Por eso la mayor necesidad del pueblo del Señor es, Señor, ábrenos la visión. Ábrenos la visión. Queremos ser libres de esa potestad. Y todo lo que esté todavía gobernando en mi vida, esa potestad, Señor, revélate para que yo pueda ser libre. Mis hermanos, el Hijo de Dios se hizo visible por ese propósito, para destruir las obras del diablo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Qué hermoso es poder meternos a la Escritura y verlo tan claro. Se hizo visible, se dejó ver. Qué misericordia, se dejó ver, mis hermanos. Lo que no podíamos ver, pero el Hijo de Dios se hizo visible. Aquí estoy, véanme, les abro los ojos del entendimiento. Les abro los ojos de la visión. Véanme, sean libres. Qué hermoso, qué hermoso. Y cuánto anhelo, mis hermanos, que aquello que está desordenado en mi vida sea alumbrado por la luz de Cristo. Cuánto necesidad, mis hermanos. Aquello que no ha sido alumbrado, aquello que hay tinieblas todavía en mi corazón, de pronto venga Cristo y me dejo ver. Aquí estoy. Cuánto nos amó, cuánto nos amó, cuánto nos amó. Se hizo visible, mis hermanos. Pero, mis hermanos, vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Y cuando entramos a estos temas de la obra del Espíritu Santo, muchas veces nos vamos con lo que es los dones, los vientos, ¿verdad? Los vientos que habla Jesús en Juan capítulo 3. Nos vamos con la parte de la expresión, pero no nos vamos con la obra genuina del Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿cuál es la obra genuina del Espíritu Santo? Si me acompañan a Juan capítulo 3, quiero que la vean conmigo. Juan capítulo 3.
Y vamos a leerlos del verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un rabí. Este vino a Jesús de noche. Podemos ver oscuridad. ¿Qué vemos de noche? Mis hermanos, vemos tinieblas. Este vino a Jesús en tinieblas, en otras palabras, sin verlo, para que viendo no vean. Vino en tinieblas y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Mis hermanos, otra vez vamos por las obras, por la parte superficial, pero quiero que vean la obra genuina del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Mis hermanos, ahí está la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo, ¿saben qué es lo primero que vas a ver? El reino de Dios, mis hermanos. Ya no vas a estar viendo el gobierno de las tinieblas, vas a ver el reino de Dios. Pero mis hermanos, quiero que vayamos a la segunda obra que hace el Espíritu Santo. A la segunda obra. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de ¿qué? Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiero que lo vean la diferencia, mis hermanos. La primera obra que el Señor hace, que el Espíritu Santo hace, es que abre los ojos del entendimiento. Puedes ver el reino de Dios, pero la segunda cosa que hace es entrar en el reino de Dios, mis hermanos. ¿Lo entienden? Mis hermanos, una cosa es ver el reino de Dios, pero otra cosa es entrar en el reino de Dios, mis hermanos. Entrar en el gobierno de Cristo. El Espíritu Santo lo primero que hace es te deja ver el reino. Pero lo peligroso de aquí, mis hermanos, a personas que han recibido el Espíritu Santo es que pueden ver el reino y pueden predicar del reino de lo que ven, pero no han entrado. Ese es el peligro, mis hermanos. Se puede estar viendo el reino de Dios, se puede estar viendo y contemplando, pero les digo una cosa: no han entrado en el reino de Dios. Pero esa es la segunda obra que quiere hacer el Espíritu Santo. Primero, abrirnos los ojos. Este es el reino. Esto es Cristo en el reino. Este es Cristo gobernando. Pero ahora tienes que ser introducido en el reino. Mis hermanos, usted puede ver la vida. Usted puede ver cuando vemos el Éxodo. Usted puede ver a Moisés, ¿verdad? Que es un libertador. ¿Qué hizo Moisés? Sacó al pueblo de Israel de Egipto. Salvación. Pero mis hermanos, ahí no se acababa la obra. Ahora viene Josué. Mis hermanos, Moisés representaba la salvación, pero ahora viene Josué. ¿Y qué representaba Josué? El Espíritu Santo. ¿Y qué tenía que hacer Josué? Introducirlos en la tierra donde fluye leche y miel. Mis hermanos, ¿se fijan que la obra no está siendo completa? ¿Se fijan la obra completa del Espíritu Santo? Mis hermanos, nos saca del mundo, nos abre los ojos y luego ¿qué? Nos tiene que introducir en el reino, mis hermanos. Por eso la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, mis hermanos, no podemos ser introducidos en el reino. En primera, no vamos a ver. En segunda, no vamos a ser introducidos. Mis hermanos, me pregunto esa parte, porque ¿cuánta iglesia? Mis hermanos, la iglesia es aquella que está llena del Espíritu Santo. Pero ¿cuántas personas se congregan en el nombre del Señor? Pero no ha habido una llenura del Espíritu Santo. No ha habido una llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es experimental. He sido lleno del Espíritu Santo. Pero mis hermanos, ¿cuántos de nuestros hermanos no han sido llenos del Espíritu Santo? Imposible que vean y mucho menos que entren, mis hermanos. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuánta necesidad, ¿verdad? Cuánta necesidad. Vemos su obra completa en Colosenses capítulo 1, verso 13. Colosenses capítulo 1, verso 13. El cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas, del gobierno de las tinieblas, del desorden. ¿Y qué, mis hermanos? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Mis hermanos, el Señor nos está trasladando a su reino.
El Señor nos está trasladando a su reino por medio de su Espíritu Santo. Pero lo primero, con su luz, y luego siendo introducidos al reino. Mis hermanos, esto solamente es un fundamento de lo que vamos a estar viendo más en las siguientes sesiones. Pero mis hermanos, que podamos entender la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Primeramente, la necesidad de que nuestros ojos sean abiertos y que no sean cerrados. Pero por segundo, la necesidad de ser introducidos en el reino, mis hermanos. Pero muchas veces cuando hablamos del reino, el reino de los cielos, lo vemos en un futuro. No, mis hermanos, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, necesitamos ser introducidos, mis hermanos. Necesitamos ser introducidos. Y con esto voy a terminar y confiando en el Señor, que el Señor siga abriendo nuestros ojos. Amén. Vamos a orar.